Fíjate, José, que previo al fallo, yo había ya escuchado de muchos obispos que estaban diciendo en todos lados que ellos iban a cumplir con el fallo de la Corte Constitucional. Incluso cuando en la ceremonia de perdón de los jesuitas a la familia Llano, yo Que no salió muy bien. no salió muy bien, yo confronté a Germán Rodríguez, el superior de los jesuitas, y él decía, no, yo voy a esperar el fallo de la Corte Constitucional. José, yo estoy absolutamente seguro que a ellos ya les habían filtrado el sentido del fallo de Ibáñez. ¿Quién lo hizo? Yo no sé. La verdad no sé si fue el magistrado Ibáñez o alguien de su despacho, pero ellos ya estaban convencidos de que habían ganado. Y por eso estaban diciendo en todos lados, vamos a acatar el fallo de la Corte Constitucional. Lo que no se esperaban es que ese fallo fue derrotado, o ese sentido de fallo fue derrotado por los otros magistrados. Entonces, la actitud de la Iglesia Católica ahora es de decir que esto es una persecución. Incluso el arzobispo de Tunja dice, algunos magistrados de la Corte, una decisión de algunos magistrados de la Corte Constitucional. No. Hola, bienvenidos a Somos Historias, el espacio de Casa Macondo en el que contamos las historias detrás de las historias que publicamos en nuestra casa, que es la casa de ustedes, y hoy estamos con Juan Pablo Barrientos. Juan, ¿cómo estás? Muy bien, querido José, ¿vos cómo vas? Muy bien, muy bien. ¿Dónde andas? Estoy lejos de Colombia con mi familia descansando unos días. Bueno, Descansando es un decir, pero bueno, al menos cambia uno de ambiente, ¿no? De lugar, sí, de lugar y de contexto. respira otros aires. Qué maravilla. Bueno, pues justamente en este contexto de lejanía y de lentitud, pues vamos a abordar un tema que realmente es un tema importante para Casa Macondo, un tema al que decidimos llegar un poco después de la mayoría o de casi todos, a pesar del liderazgo que Casa Macondo ha tenido frente a este tema, para honrar ese principio que nosotros nos hemos impuesto, y es el de hacer periodismo sin afán. Lo que parece un oxímoron, un contrasentido, porque el periodismo suele entenderse como justamente lo contrario. Pero bueno, en Casa Macondo queremos honrar ese principio de llegar un poco después, hacerlo con lentitud, para decantar asuntos, tener una mirada mucho más reposada de los hechos. Hoy vamos a hablar con Juan Pablo Barrientos del fallo de la Corte Constitucional, que, como todos sabrán, emitió el 26 de mayo, o dio a conocer el 26 de mayo pasado, ordenando a la Iglesia Católica desclasificar y entregar información sobre los casos de pederasta a Juan Pablo Barrientos y a su compañero de investigaciones, Miguel Ángel Estupiñán. Este pronunciamiento resuelve más de 120 tutelas redactadas, interpuestas por Juan Pablo Barrientos en su ejercicio periodístico, y la decisión ampara los derechos de petición y acceso a la información periodística para garantizar la transparencia en un tema de interés público, que es el de acceder a los archivos secretos de diócesis y comunidades religiosas, que contiene denuncias de sacerdotes católicos por abuso sexual de menores, de niños y niñas y adolescentes. Juan, ¿cómo recibiste este fallo histórico, como ya decíamos? José, pues yo veía esto perdido y ¿por qué lo digo? Y la evidencia pues me da la razón. El 13 de mayo la Corte Constitucional tomó esta decisión, el 26 de mayo la comunican, pero el 13 de mayo el magistrado Jorge Enrique Ibáñez presentó una ponencia negativa. Es decir, les dijo a los otros magistrados, miren, no tenemos que dar el acceso al archivo secreto de la Iglesia Católica, esto es discriminatorio, esto va en contra del derecho a la habeas data, pero esa ponencia del magistrado Ibáñez fue derrotada por la Sala Plena de la Corte Constitucional. Aquí tengo que recordar que ya había dos sentencias, una de 2020, la T091 de 2020 y la SU 191 de 2022. Estas dos sentencias obligaron al arzobispo de Medellín a entregar información, pero este ya era un macro caso, un litigio que involucraba a todas las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia. Entonces yo por eso lo veía un poco más difícil, porque pues aquí ya se iban a mover muchos intereses, aquí va a haber lobby, aquí va a haber presiones de todo tipo. Bueno, que Y, las hubo.
Totalmente, porque pues fíjese que algo bien interesante, el magistrado Ibáñez, a quien yo respeto, me parece pues, un tipo conservador, de quien pues no tengo nada malo para decir, pues en 2021, esa segunda sentencia de la Corte Constitucional contra Químenes de Medellín, esa tutela llegó a la Corte y no fue seleccionada, e Ibáñez fue el que insistió, él le insistió a sus compañeros de la Corte, por favor, seleccionemos esta tutela, y luego votó a favor de que me entregaran esta información, y ahora se opone. ¿Y por qué se opone? Pues claramente porque él es de Tunja, es cercano al arzobispo de Tunja, ha sido toda la vida profesor de la Universidad Javeriana, que es de los jesuitas. Entonces aquí ya se tocaba con personas que son afectas a él, es lo que yo creo, porque no puedo explicar esto de otra manera, porque José, las preguntas que Miguel Ángel y yo hicimos esta vez fueron calcadas de las Juan, preguntas del derecho de petición de 2021, es decir, no había razón por la cual el magistrado Ibáñez pensara diferente. Si en 2021 él dijo, aquí tienen que responder esto, pues en 2025 tenía que decir lo mismo. Entonces, por eso lo claro. veía yo mucho más difícil, porque pues esto ya implicaba meternos con toda la Iglesia Católica, pero bueno, los otros magistrados actuaron en derecho y no le dieron la razón a Ibáñez, por lo que el expediente pasó al siguiente magistrado, que es el magistrado más nuevo de la Corte, el novato. Bueno, ayer se posesionó, esta semana se posesionó una nueva magistrada, pero antes de ella era Miguel Polo Rosero, pues el magistrado más que recién había llegado a la Corte, y a él le corresponde entonces ahora redactar una nueva sentencia. Sí, expliquemos rápidamente el alcance de la resolución de este fallo de la Corte Constitucional. Establece que las diócesis, arquidiócesis y comunidades religiosas de Colombia deben entregar información completa sobre sacerdotes denunciados o investigados por delitos sexuales contra menores, incluyendo listados de clérigos ordenados, fechas de vinculación a sus comunidades o de ordenación, denuncias presentadas y si estas fueron remitidas o no a la Fiscalía. La Corte subrayó que el derecho al acceso a la información prevalece sobre la privacidad de los sacerdotes por, por, por obvias razones. Digamos, en este caso prevalece un interés público y un derecho sagrado que es la protección de los derechos de los menores. Además, la resolución prohíbe a la Iglesia ampararse en el derecho canónico o del concordato para restringir la entrega de datos, marcando un precedente que permite a cualquier periodista, en este caso a Juan Pablo y a Miguel, o a cualquier ciudadano, solicitar esta información. Juan, justamente ustedes encontraron, vos en tu ejercicio de acceso a la información, te encontraste como respuesta a veces a esas acciones de tutela, que los jueces pretendían ampararse en un derecho canónico que pretendía recubrir a los investigados, a los sacerdotes investigados por abuso o procesados por abuso, eh, ampararlos de una suerte de derecho que los excluía del alcance de tu investigación. José, yo no sé si era ignorancia o complicidad, pero por ejemplo un juez de Soacha en su sentencia dijo, pero así sin ruborizarse, los sacerdotes tienen fuero. Yo decía, pero este juez, ¿de dónde saca que los curas tienen fuero? Y así muchos otros jueces, porque de estas 120 tutelas ganamos 75 y perdimos 45. ¿Ya? Fueron 120 tutelas, pero esas tutelas fueron falladas en primera y segunda instancia, porque si nosotros perdíamos, impugnábamos, si Claro. los obispos perdían, ellos impugnaban. Entonces, al final fueron 240 sentencias. En este momento ya hay varios académicos que nos han pedido esas sentencias porque quieren analizar ese fenómeno. ¿Por qué la misma tutela fue fallada de diferentes maneras por un juez y por otros jueces fue fallada así? Entonces ellos quieren analizar, por ejemplo, quiénes fallaron más a favor o en contra, hombres o mujeres, de qué regiones del país, ¿ya? Del sur, del norte, del oriente, del occidente, ya se está haciendo ese estudio, porque pues, ¿cómo es posible que la misma tutela, con los mismos precedentes constitucionales, dos sentencias de la Corte Constitucional, pues haya tenido resultados tan diferentes? ¿Ya? Y no solo el 75-45, te repito, fueron 240 sentencias que si vos comparás, hay muchas vainas que uno dice, wow, pero las leyes son las mismas, la Constitución es la misma, las sentencias y los precedentes de la Corte son los mismos, porque estos jueces
fallan tan... Contradictoriamente. Sí, contradictoriamente, de maneras tan diferente. Entonces, pero sí nos encontramos a muchos jueces, porque eso está bien que lo diga la iglesia, pero la iglesia dirá, no, es que nosotros nos cobija el concordato, ellos lo van a seguir diciendo, aunque no es así, pero que uno se encuentra jueces de la República diciendo, sí, no tienen que entregar esta información porque a los sacerdotes, a la iglesia, los protege el concordato, pues uno dice, wow, estos señores o son ignorantes y no saben que en el 93 la Corte Constitucional revisó el concordato y declaró inexequible la mayoría de artículos, sobre todo aquellos que blindaban a los curas y a los obispos de la acción penal, o son cómplices y saben perfectamente que el concordato fue declarado inexequible. La mayoría de artículos fueron declarados inexequibles y aún así, pues quieren con ese argumento descabellado darle la razón a la Iglesia Católica. Entonces sí fue bastante frustrante ver algunas sentencias de unos jueces que uno dice, wow, y por eso, precisamente por eso fue que la Corte Constitucional intervino, se metió por tercera vez y seleccionó este macrocaso y acaba de tomar esta decisión. La Corte Constitucional es el techo jurídico del país, es decir, no cabe ningún recurso más allá de este fallo. Es un fallo definitivo que tiene que ser acatado. Le parezca o no le parezca a los sectores más ultraconservadores de la Iglesia Católica Colombiana, estén de acuerdo o no, la consideren esta resolución pecaminosa o no, más allá de cualquier consideración, es un fallo que tiene que ser acatado y que debería ser celebrado por el conjunto de la sociedad, porque esto al final de cuentas lo que hace es exigir unos derechos sobre protección a los menores. Y además obliga a la iglesia a tomar correctivos, esta vez sí, sobre el encubrimiento de abusadores sexuales de niños, de niñas y de adolescentes. Juan, pero la reacción primera de la iglesia fue, digamos, eh, tú decías enojosa y se sobreentiende, pues supongo que ellos no saldrán a celebrar justamente los sectores de la iglesia que han estado vinculados en el amparo y en el resguardo de sacerdotes involucrados en estos hechos, pues uno entiende que pues, hagan algún tipo de repulsa. Pero parece ser en esas primeras declaraciones que casi que sugieren, o pareciera sugerir, un desacato. Al siguiente domingo, los obispos del país se pusieron de acuerdo para, incluso algunos en un tono de discurso político, electoral, en los púlpitos, hacer una serie de señalamientos, ya no solamente cuestionando el alcance del fallo, sino pareciendo poner en duda que ellos vayan a cumplirlo. ¿Cuál fue la reacción, Juan, de la iglesia y cómo lo recibiste? ¿Cuál es tu valoración de eso? Fíjate, José, que previo al fallo, yo había ya escuchado de muchos obispos que estaban diciendo en todos lados que ellos iban a cumplir con el fallo de la Corte Constitucional. Incluso cuando en la ceremonia de perdón de los jesuitas a la familia Llano, que no salió muy bien. No salió muy bien, yo confronté a Germán Rodríguez, el superior de los jesuitas, y él decía, no, yo voy a esperar el fallo de la Corte Constitucional. José, yo estoy absolutamente seguro que a ellos ya les habían filtrado el sentido del fallo de Ibáñez. ¿Quién lo hizo? Yo no sé. La verdad no sé si fue el magistrado Ibáñez o alguien de su despacho, pero ellos ya estaban convencidos de que habían ganado. Y por eso estaban diciendo en todos lados, vamos a acatar el fallo de la Corte Constitucional. Lo que no se esperaban es que ese fallo fue derrotado, o ese sentido de fallo fue derrotado por los otros magistrados. Entonces, la actitud de la Iglesia Católica ahora es de decir que esto es una persecución. Incluso el arzobispo de Tunja dice, algunos magistrados de la Corte, una decisión de algunos magistrados de la Corte Constitucional, no, arzobispo Villabaos, fue la decisión de la sala plena de la Corte Constitucional. 2 magistrados se opusieron, presentaron su salvamento de voto, pero aquí ganan las mayorías. Y aquí pues han tratado entonces de pegarse de esos 2 salvamentos de voto de Jorge Enrique Ibáñez, el presidente de la Corte, y de Cristina Pardo, que ya no es magistrada, hace poco dejó de ser magistrada. Miguel Ángel y yo la recusamos a ella incluso en este trámite constitucional, porque pues la ex magistrada Cristina Pardo es amiga muy íntima de Ilva Miriam Hoyos. Ilva Miriam Hoyos fue procuradora en los tiempos de Alejandro Ordóñez, una señora de ultraderecha que trabajaba con el procurador de ultraderecha, lefebrista o lefebría, sí, lefebrista, Sí, sí, sí. Alejandro Ordóñez,
Y ahora Ilva Miriam Hoyos trabaja en la conferencia episcopal. Supuestamente es que en la oficina para el cuidado de los niños y las niñas. No, es la oficina para encubrir a los curas pederastas. Así de sencillo. Y ella es amiguísima de ella. Incluso la hija de Cristina Pardo, tengo entendido que trabajó con Ilva Miriam Hoyos. Entonces Miguel Ángel y yo recusamos a Cristina Pardo. Aquí había un clarísimo conflicto de interés, pero la Corte Constitucional pues no aceptó esa recusación y pues ahí vimos el resultado. Los dos que se oponen son el magistrado Ibáñez y la magistrada Cristina Pardo. Pero los otros magistrados simplemente su decisión fue clara. Aquí prima el acceso a la información, aquí priman los derechos de niños, niñas y adolescentes, artículo 44 de la Constitución, además. Los Juan, derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. Entonces, aquí ni es una persecución, aquí no es un ataque a la iglesia como lo han querido hacer ver, aquí no se está discriminando. Además, la Iglesia Católica, hablando de discriminación, una institución que es la que más discrimina a las mujeres, a los homosexuales, a las otras religiones. No hay nadie, no hay ninguna institución en el mundo que discrimine más que la Iglesia Católica. Pues ahora hablando de discriminación, y hubo por ahí una frase fabulosa, José, uno de los obispos me trataba a mí como el guardián de las puertas del infierno. O sea, yo me he reído mucho con eso. Bueno, no es ni para reírse, es hasta peligroso ese señalamiento porque un fanático puede tomar un arma y dispararle o apuñalearlo a uno porque creerá que de verdad uno es el guardián de las puertas del infierno. Pero yo sí quería pedirle a la inteligencia artificial que me pintara a mí cómo sería yo el guardián de las puertas del infierno. No, estamos haciendo pues un ejercicio legítimo, periodístico, en el cual solicitamos información y en el cual, José, con esto termino, queremos ser responsables con la información. Ellos nos han tildado de irresponsables, de que nos persiguen. No. Mire, somos tan responsables con la información que mandamos 137 derechos de petición a ellos preguntándoles y luego interpusimos 120 tutelas y luego fuimos a la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para no publicar rumores, para no publicar mentiras ni chismes. No, vamos a confirmar la información directamente con ellos. No la entregan, obviamente, porque es que son miles de casos los que esconden en el archivo secreto, por eso no la quieren entregar, pero aquí no he visto yo en este ejercicio algo más responsable que lo que hemos hecho Miguel Ángel y yo. claro, eso te iba a decir, que no es que una persona haya denunciado a un sacerdote y de buenas a primeras las publicaciones que has hecho lo señalen, digamos, alegremente. Eso de alegre no tiene nada. Siempre se ha buscado cotejar con las organizaciones, en este caso con las comunidades religiosas a las que pertenece el sacerdote, si hubo algún tipo de denuncia, y ahí es donde se han encontrado, digamos, el tropiezo permanente de una iglesia, Juan, que sigue apelando, mezclando asuntos, amparándose en la fe de las personas que reconocen a la Iglesia Católica como su credo y han llegado a tratarte además de anticristo, ¿no? Como una suerte de verdugo. Y la Iglesia se ampara además mezclando cosas cuando dice que es un ataque contra la Iglesia. Pues en realidad no es un ataque contra la Iglesia, es un ataque, si es que es un ataque, es más un señalamiento, un cuestionamiento a sacerdotes que tienen prácticas de abuso sexual. No es el conjunto de la Iglesia. Y hay sectores de la Iglesia Católica, además, todavía no salen porque temen una reprimenda interna, que apoyan el trabajo que hace Juan. Eso Juan ya lo contará. Pero hay sectores de la Iglesia que lo abordan, lo animan y celebran este ejercicio periodístico. Los que se han opuesto de manera muy, muy reacia, pues son los obispos, los jerarcas, que son los que pareciera ser, en este caso tienen el mayor rabo de paja, pues porque han sido los encubridores. Juan, ¿qué sigue? En esta sucesión de eventos, ¿qué es lo que sigue? Pues ahora estamos esperando la sentencia. Lo que conocimos el 26 de mayo fue el comunicado de prensa de la Corte en el cual nos cuentan cuál fue el sentido del fallo, pero todavía no conocemos la sentencia. Y en esa sentencia, pues la Corte dirá al final, en el resuelve, le damos 20 días, un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, un año, no sabemos cuánto, a la Iglesia Católica para que responda los derechos de petición y entregue toda la información. Entonces, ¿qué sigue? Esperar esa sentencia para ver cuánto tiempo les da. Una vez les den ese tiempo, pues ellos están en la obligación de entregarnos toda la información. Ahora bien, José, aquí hago un paréntesis. Ellos han dicho es que están obligando a la iglesia a entregar hojas de vida, todas las hojas de vida de todos los curas que hay.
No, a ver, la hoja de vida es un documento mucho más amplio. Nosotros no estamos solicitando la hoja de vida. Estamos solicitando que es información que debe ser pública, y es los nombres de los curas, la trayectoria de los curas, ¿ya? En qué fecha se ordenó sacerdote, y le decimos sobre cada cura, respóndanos esta pregunta: ¿ha sido denunciado por abuso sexual a niños, niñas y adolescentes? Si la respuesta es no, perfecto, nosotros con ese cura no nos metemos. Pero si la respuesta es sí, hay otras preguntas más que son las siguientes. Díganos si usted remitió esa denuncia a la fiscalía. Díganos si usted mandó eso al Vaticano. Díganos qué pasó con el cura, lo suspendió, lo expulsó. Díganos si a la víctima la repararon o no la repararon, ¿ya? Entonces, el miedo que ellos tienen es a entregarnos esa información sobre cada cura, porque al estar obligados a responder por cada cura, y no pueden mentir, como lo han venido haciendo. Ellos querían que nosotros, y esa era la ponencia de Ibáñez, no, que la iglesia solo diga, que cada diócesis diga cuántos curas han sido denunciados por pederastia, y que entregue la información sobre esos curas. Si vamos a eso, el arzobispo de Bogotá, que es el cardenal Luis José Rueda Aparicio, el obispo más importante de Colombia, este señor mintió en el derecho de petición y dijo que en Bogotá, en toda la historia, solo 6 curas habían sido denunciados por pederastia. Mientras en Medellín vamos por 70, en Manizales están llegando a 30, Son Río Negro, que es un pueblo pequeño en el oriente de Antioquia, está llegando a 30. ¿Cómo es posible que el arzobispo de Bogotá nos quiera hacer creer que en Bogotá solo 6 curas han sido denunciados? Eso es falso. El arzobispo de Bogotá es uno de los grandes encubridores de curas pederastas en Colombia. Él tiene una carita de yo no fui, que no mata una mosca, pero este señor es peligroso, hay que alejar a los niños de este señor, ¿ya? Entonces, lo que pretendían ellos es que la corte les diera una carta blanca para ellos seguir mintiendo como lo han venido haciendo, y es, no, aquí solo 6 curas, o como los jesuitas. Los jesuitas en su respuesta dijeron solo un cura ha sido denunciado por abuso sexual, Víctor Manuel Torres. Ya Miguel Ángel y yo hemos descubierto a 10, sin que nos hayan entregado el archivo secreto. Pero además en esa respuesta, por ejemplo, ellos encubrieron a Darío Chavarriaga. Darío Chavarriaga fue el cura que abusó sexualmente de los 8 hermanos de la familia Llano, de las 7 hermanas y del hermano Llano, de los 8, y que fue protegido por Francisco de Rú. En esa respuesta que nos entregaron, protegieron a Darío Chavarriaga. Fíjense el nivel de crimen, porque es un delito, además, mentir en un derecho de petición, es falsedad ideológica en documento privado. Entonces ellos pretendían que la corte entonces simplemente los obligara a entregar, o a que cada diócesis dijera, sí, aquí solo ha habido 5, aquí solo 1. No, aquí la corte lo que dice es, no, tienen que responder uno por uno esa pregunta de ¿ha sido denunciado por abuso sexual? Sí o no. Y ese es el miedo que ellos tienen a responder sobre cada cura, y por eso dicen es que están pidiendo información sobre todos los curas vivos y muertos. Claro, es que hay curas muertos que también abusaron de niños y niñas y adolescentes. Repito, hombre, el cura que no tiene denuncias, ¿cómo nos vamos a meter con él, o cómo vamos a publicar algo sobre ese cura? Pues no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, porque pues también hemos dicho aquí claramente que la Iglesia Católica, como en todos los gremios, pues también hay gente muy buena. Hay señores, sacerdotes, pues que están entregados a su vocación, que se matan por sus comunidades, que hacen un trabajo fenomenal. En muchos sectores de Colombia incluso son el único estado que conoce la gente, ¿ya? Claro, pero digo algo ahí, José, esos curas serían mejores de lo que son si no fueran cómplices, y yo digo que son cómplices cuando no denuncian a los curas, que ellos se conocen entre todos en las diócesis, se conocen quiénes son los abusadores. Cuando ellos no denuncian a esos abusadores, se convierten en cómplices, por más bueno que sea, por más entregado que sea, por más entregado a los pobres que sea. Si no denuncian cuando conocen la comisión de estos delitos, se convierten en cómplices. Entonces, no es que estemos pidiendo la hoja de vida de todos los curas, porque no, estamos haciendo una pregunta sobre todos los curas para después cruzar información, filtrar esa información y publicar nuestra investigación periodística, que va a ser una investigación, como hasta el momento lo ha sido, basada en datos, en testimonio, en hechos, no en me contaron, me dijeron, escuché por aquí, escuché por allá. No, por eso nos vamos, repito, con 137 derechos de petición, 120 tutelas, por eso insistimos a la Corte Constitucional, por eso esperamos incluso 2 años para publicar hechos, no para publicar rumores. Y termino pues la respuesta a la pregunta que me haces, con este gran paréntesis que hice sobre que estamos pidiendo información sobre todos los curas. Acá acabo de explicar por qué la estamos pidiendo. Una vez nos diga la Corte en cuántos días o cuántos meses tienen los obispos para responder,
esperaremos pues ese tiempo que diga la Corte, lo que diga la Corte, y si no responden o si no quieren responder o si siguen entregando información parcial, pues interpondremos algo que se llama un incidente de desacato, y es decirle a los jueces de Colombia, estos señores están desobedeciendo una sentencia, por ende, señor juez, ordene el arresto de este obispo. Vamos a pedir el arresto de los obispos que no cumplan con esta sentencia, porque pues nadie está por encima de la ley, y si aquí en Colombia han ordenado el arresto de alcaldes, de gobernadores, hasta del presidente, ¿ya? Lo que pasa es que eso nunca se concreta porque en la mitad del proceso, si la persona cumple con la sentencia, pues ya se cae el arresto. Pero si ordena han ordenado el arresto de grandes personalidades en Colombia, obviamente para evitarse ese arresto cumplen con la sentencia, entonces esa orden se cae. Pero vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que la Iglesia Católica pues entregue esta información. Juan, yo quería insistir en esto ya en otros momentos, en otros espacios con vos, porque me parece que es muy importante hacerlo. Hay quienes desde esos sectores de la Iglesia Católica señalan, sugieren que detrás de todo este esfuerzo periodístico tuyo de muchos años, de muchos días, de largas jornadas de trabajo, hay intereses muy mezquinos. Y que eso, si fuera así, invalida el sentido de tu esfuerzo. Para esta disputa jurídica, las comunidades religiosas se valieron de eh, grupos de abogados muy prestigiosos, algunos de ellos conformados por ex magistrados, por firmas de abogados que habrán cobrado cientos de millones, si no miles de millones. Eh, si uno fuera a visualizar eso, pues uno tendría un gran salón lleno de abogados trajeados, supongo yo que la mayoría de ellos muy bien trajeados, eh, supongo que serán decenas o cientos de abogados, y frente a ellos, vos, sentado en tu escritorio, que es un escritorio que cambia mucho porque te mueves mucho por una serie de asuntos personales y de seguridad, también hay que decirlo. Un escritorio que a veces es una mesa de comedor, a veces es un escritorio más cómodo, menos cómodo, a veces es una silla de cafetería, a veces es por allá un rincón, una biblioteca. Vos enfrentado solo, trabajando, redactando los derechos de petición, las acciones de tutela, etcétera, vos solo. Es decir, esto ha sido en términos jurídicos y en términos de recursos una pelea muy dispar, sumamente dispareja. Habrá quienes insistan en que eso no es posible, pero quienes hemos visto eso y hemos estado ahí corroborando ese esfuerzo tuyo, a veces acompañándote mínimamente, muy pequeñamente en ese esfuerzo, sabemos que es verdad, que vos te has enfrentado solo con una playa de juristas, algunos, repito, muy prestantes, muy prestigiosos, en una pelea bastante desigual. Eh, ¿De dónde todo el esfuerzo, Juan? ¿De dónde tanta energía? ¿De dónde tanta convicción? ¿De dónde tanto esfuerzo? Y además la serenidad de espíritu que hay que tenerla para enfrentarse al costo personal que esto también ha tenido. Porque justamente los lectores de la iglesia te han atacado de maneras muy virulentas, muy groseras, muy vulgares y violentas también, ¿no? Eh, Cuéntanos un poco el entresijo de este esfuerzo, que yo creo que vale la pena contarlo ahora, después de que el máximo tribunal jurídico del país te da la razón. José, no, pues yo creo que es lo correcto, y a veces hacerlo, lo correcto muchas veces no es lo más popular, sobre todo en un país como Colombia, tan conservador y tan católico, donde la figura del sacerdote, la figura del obispo es una figura muy sagrada para muchas personas. Y yo eh, eh, con esa figura sagrada como tal, o con la religiosidad, o con el amor que la gente le profesa a la iglesia, yo con eso pues no me meto, ¿sí? Eh, eh, Vos me has invitado muy amablemente en los próximos días al bautismo de tu bebé, y allí estaré feliz y te acompañaré, y quien la bautizará será un sacerdote, y yo estaré feliz
de acompañarte en ese momento, pero además seré respetuoso, estaré pues en una ceremonia en la cual participaré, porque no tengo problema con eso. En diciembre, otro amigo me invitó a su matrimonio, ¿ya? Incluso me dijo que quería que yo fuera el padrino, pero le dije, de pronto el cura me va a mirar feo porque para necesito un cursillo y pues no quiero como que incomodar, pero sí te voy a acompañar, sí voy a estar allá. Entonces, esto pues no es algo que yo tenga como tal contra la religiosidad, contra los dogmas, contra lo que la gente cree, porque pues no es así. Yo respeto profundamente eso. Sí creo que es lo correcto porque pues es una institución mundial, es una institución que tiene un Estado, o sea, tiene su propio Estado, que es el Estado Vaticano, el Estado más pequeño del mundo, que tiene presencia en todo el mundo. Yo creo que ningún Estado como el Estado Vaticano está en todo el mundo. O sea, ninguno. Cada país tiene sus embajadas y tiene consulados. Pero aquí la Iglesia Católica tiene una oficina en cada barrio del mundo, en todos los barrios del mundo hay una oficina. Es decir, son de un poder que uno todavía no termina de dimensionar. Entonces, más que incluso una pelea o un litigio o un enfrentamiento con una institución religiosa, aquí estamos enfrentados, Miguel Ángel y yo, a un Estado soberano, que es el Estado Vaticano, que tiene un jefe de Estado, que es el Papa, que recientemente vimos cómo el mundo se paralizó para ver la elección del Papa, ¿ya? O la muerte del anterior Papa. Entonces, es un poder tan bravo que son pocos los periodistas en el mundo que se enfrentan a él, y los primeros que lo hicieron, obviamente, fueron los periodistas del Boston Globe, en Massachusetts, en los Estados Unidos, cuando en el 2001 pues comenzaron a investigar después de que les llegaron unas cajas de un señor que había sido víctima y esas cajas habían sido ignoradas por otros periodistas, incluso por esos periodistas de esa unidad de investigación que llama el Spotlight, hasta que un editor, hasta que llega un nuevo editor, un nuevo director a ese medio de comunicación y pregunta, ¿por qué han ignorado esto? Venga a ver, por favor investiguen. Y comienzan a investigar y a investigar y a investigar y encuentran que entre el 7 y el 10% de los curas de la arquidiócesis de Boston habían sido denunciados por abuso sexual y que sus nombres estaban en ese archivo secreto. Y los periodistas, pues que era una unidad grande, financiada por un medio de comunicación grande y poderoso y con dinero, pues los periodistas se enfrentan a esa institución, se enfrentan al poderoso cardenal Bernard Law, y el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, del año 2002, sacan esta publicación y ahí comienza pues como un efecto dominó, comienzan a aparecer denuncias no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, aquí también, aquí también, aquí también, yo también, yo también, yo también. Y luego esa investigación de esos periodistas se convierte en película que se llama Spotlight, que llega al cine y que en el 2016 se gana el premio a mejor película en los premios Oscar. Y al final, y esa película, si ustedes la ven, que está en Amazon, que es fascinante, yo trato de verla una vez, no sé cada cuánto, que me parece genial. Al final de esa película, antes de los créditos, dice, y en otras ciudades del mundo ocurrió lo mismo. Y la única ciudad colombiana que aparece en ese listado de 206 ciudades es Medellín, que es nuestra ciudad natal. Entonces, ese dato, obviamente, pues a mí me alertó, me dijo, fue pucha, aquí pasa algo y este algo, pues hay que investigarlo. Ese datico, estoy seguro que lo vieron todos los periodistas de Colombia que fuimos a cine, José. Sí, yo lo recuerdo. Exacto, entonces hay que hacerlo, hay que investigar, sin importar que esta sea una institución muy querida, muy amada, muy respetada, muy venerada. No, esto hay que investigarlo porque creo que es lo correcto. Los niños, las niñas, los adolescentes, puede sonar cliché, pero no es cliché y hay que repetirlo siempre. Son sagrados. Uno con los niños, ni con la niña, ni con los adolescentes, ni con nadie, ni con otro ser humano se puede meter, ni mucho menos abusarlos sexualmente. Está pasando como un camión por acá y no sé si se escucha mucho, pero Algo escucho, no te sí, preocupes. no está bien, no está bien. Entonces, cuando se trata de las FARC, que pues han sido han sido unos violadores en serie, miedosos, terribles, o de las guerrillas o de los grupos paramilitares que violaron niños y niñas, pues ahí la población sí aplaude esas investigaciones, que yo creo que se deben hacer y que esta gente tiene que pagar por sus crímenes. Creo que no lo han hecho y creo que el proceso de paz fue muy flojo en condenar como debe ser a los violadores de niños y niñas, a las que incluso obligaban a abortar. Eso está muy bien y yo celebro que haya periodistas y que se le hayan metido a esto, pero cuando se trata de la Iglesia Católica, entonces ahí sí la gente como que paremos ahí.
ahí sí nos metemos, porque hay mucha gente que en redes y en el mundo pelea por los niños y dicen con los niños no, incluso esos grupos católicos son los primeros en decir con los niños no, con los niños no, con los niños no, sobre todo cuando se les quiere hablar de diversidad sexual, cuando se les quiere hablar y decir que una persona trans hay que aceptarla, hay que quererla, es parte de nuestro mundo, es parte de nuestro universo y que está bien que alguien quiera ser trans. Ahí dicen, no, con los niños no. Pues hay una noticia, los que están abusando de niños, niñas y adolescentes no son personas trans, ni son travestis, son sacerdotes de la Iglesia Católica. No solo sacerdotes de la Iglesia Católica, la comunidad, la sociedad en general. José, el lugar más peligroso para un niño, para una niña y para un adolescente es el hogar. Allí es Su donde se casa. dan su casa, los principales abusos se dan allí, pero la Iglesia Católica como institución es el lugar, como institución privada, es el lugar donde más abusos sexuales se dan y ese es un hecho, es un fact. Y ese hecho hay que investigarlo y hay que publicarlo porque es información de interés público. Entonces, detrás de todo esto que hay, ¿cuál es la motivación? Hay una motivación periodística que, en la cual yo creo que a veces algo que es correcto, pues va a ser impopular y hay que hacerlo sin importar que eso te vaya a causar a ti o que en este caso me ha podido causar a mí, aunque ya estoy como más relajado con eso, que mi tranquilidad mental, mi paz, mi seguridad, la cantidad de denuncias penales, de acciones de tutela, pues todo eso se responde, pero obviamente eso sí quita la paz, pero yo creo que vale la pena, al final vale la pena, y con esto termino, porque yo estoy absolutamente convencido, José, que Miguel Ángel y yo con esta investigación estamos salvando niños y niñas. Y estoy también seguro que un cura hoy en día, antes de abusar sexualmente de un niño, de una niña, de un adolescente, la piensa 2 y 3 veces antes de hacerlo. Que todavía los hay, claro que todavía hay curas delinquiendo porque todavía hay obispos encubriendo. Pero yo sí creo que desde 2018 que comencé esa investigación, esas cifras, esos números han ido disminuyendo poco a poco. Están ahí, pero han ido disminuyendo. ¿Por qué? Pues porque el cura ya sabe que la prensa está pendiente, que hay 2 periodistas que están ahí todo el tiempo pendientes, investigando y preguntando, y que la iglesia, sí o no, también poco a poco ha ido endureciendo esas normas que tienen. De endurecer yo creo que es muy generoso porque no lo han hecho. Están trabajando en campañas de prevención porque no quieren, porque para esto, para erradicar completamente esto, no solo es suficiente las campañas de prevención, es necesario que abran los archivos secretos para conocer la historia, para saber qué pasó y para que las personas, los curas que violaron de niños, niñas y adolescentes, pues sean expulsados, pero además sean llevados ante la justicia, sean presentados ante un fiscal, sean presentados ante un juez de la República. Sí, la postura de la iglesia a veces coincide bastante con la de los grupos armados que han pretendido someterse a la justicia a condición de que no se cuente la verdad ni haya reparación, una suerte de perdón y olvido. A veces la iglesia ha planteado eso. Si hubo algo, además utilizan esa forma verbal, si hubiésemos ofendido, si hubiesen habido, no, ofendieron y hubo casos. Y parte del proceso transita por el reconocimiento de los hechos, puntualizar esos hechos para poder corregirlos. Yo tengo una experiencia religiosa, qué feo suena eso frente a la canción o a las canciones que tienen esa frase como título, pero sí, y en mi caso ha sido una experiencia salvadora, una experiencia que está muy vinculada con mi adolescencia, en un entorno sumamente violento en la comuna noroccidental de Medellín, y fue gracias al liderazgo de un grupo de sacerdotes, especialmente de uno, que toda una generación de muchachos y de jóvenes del barrio 12 de octubre pudimos hacer una construcción de contexto, vernos en un lugar y en un momento sumamente violentos y encontrar que la reflexión alrededor de la palabra, vinculada con la reflexión de lo cotidiano, nos permitía una perspectiva de la vida y del futuro. Y eso, por supuesto, salvó vidas y permitió que muchos de nosotros no solamente salváramos la vida, sino que quisiéramos enfrentarnos a la idea de que, recordarás en aquellos años, la frase era que no nacimos para semilla, era entender justamente lo contrario y poder ir a la universidad y formarnos desde una perspectiva de justicia y de compromiso social. Bueno, eso para mí tiene sentido porque yo lo viví
y doy testimonio de eso. Ahora, eso no riñe, me parece a mí, con el reconocer lo que vos estás haciendo, que creo que es muy valioso, y creo además, Juan, lo digo honestamente, que es una oportunidad muy importante para la iglesia, para que la iglesia se depure y sea coherente y consecuente con lo que predica. Yo debo decir como católico, no entraré en detalle de lo que supone eso, porque desde luego tengo unas muy marcadas e importantes diferencias con lo que eso en principio parece suponer. Creo que entender el fallo de la Corte Constitucional desde una perspectiva, debe entenderse desde una perspectiva bondadosa y justa, que implica reconocer que la transparencia y la verdad son valores fundamentales que resumen en teoría los valores católicos, ¿no? Valores católicos sobre la justicia, sobre la reparación, sobre la protección. La Biblia tiene algunos pasajes muy contundentes que no admiten discusión. Cuando Jesús toma uno de estos niños y a sus discípulos les dice: ustedes tienen que ser como ellos para entrar al reino de los cielos, y les advierte: si ustedes corrompen a uno de estos pequeños, más les valdría atarse la piedra de un molino al cuello y lanzarse al río. Eso está en el texto bíblico, que ellos además predican. Yo creo, Juan, que lo que vos haces es una oportunidad muy valiosa y tiene que entenderse no como un ataque, sino como lo contrario, o tendría que entenderse como lo contrario. Yo sé de sectores de la iglesia que lo entienden así. De momento no son mayoría, de momento tampoco lo pueden expresar pública y abiertamente porque las jerarquías de la iglesia son muy poderosas, pero esa simiente está ahí. Yo creo que la iglesia tiene que reconocer eso y pasar por este trago tan amargo, tiene que hacerlo. Y estos obispos que no quieren hacerlo tendrán que pasar, tendrán que irse, porque no hay de dónde aferrarse, no hay de dónde aferrarse, no tienen de dónde aferrarse, cada vez menos. Y vos lo decís también claramente, ¿no? Hay un sector social que es cada vez más creciente, que no admite, no permite, ya no, que a partir de la prédica de ciertos asuntos, eh, por ejemplo, cuando los obispos dicen que te estás metiendo con el conjunto de la fe, no es eso. Hay sectores sociales que cada vez entienden que eso no es verdad. Eso no es más que una argucia retórica para intentar esconderse y exculpar la responsabilidad que les cabe. Este fallo, creo yo, Juan, para terminar, puede verse como un llamado a la iglesia a vivir coherentemente su misión de amor y protección, asegurando que los niños que encarnan como ninguno más el amor divino estén resguardados y alejados de las manos abusadoras. Juan, eh, no te lo consulté, pero te quiero preguntar, tu historia, ya no solamente como periodista, tu historia personal, todos estos años de trabajo, merecen un libro, merecen ser narrados, merecen ser contados ya desde una perspectiva personal. ¿Vos has pensado en eso? ¿Algo que nos quieras contar de eso? ¿O eso de momento mejor no hablarlo? Eh... Ay, José. No, esperemos un poquito más, pero esperemos un poquito más a ver qué pasa. Yo quiero contar muy rápidamente también un poco algunos hechos que son relevantes y que anteceden a este fallo histórico de la Corte Constitucional, que Juan, desde su labor periodística, eh, logró, no en términos individuales, sino, digamos, no personales, que claro que tiene un componente personal e individual por su liderazgo, pero que tiene una relevancia social general, en conjunto de la sociedad, porque obliga preserva el derecho a la información. En el 2018 hay una pequeña línea de tiempo que quiero compartir muy rápidamente, porque es que está bien, Juan, que recordar, digamos, todo lo que ha pasado antes de llegar a esto, que han sido muchos años de esfuerzo. En el 2018, Juan inicia la investigación periodística en la Iglesia Católica, inspirado, ya nos contó él, en la película Spotlight, y solicita la información de la Arquidiócesis de Medellín. En el 2018 comenzó todo, Juan.
Sí, pues yo creo que en el 2018 comienzo como a publicar, Ya. pero yo creo que la semillita o la intención de hacer algo, de investigar, de tratar de que haya justicia, viene desde hace muchísimos años, diría yo, algunas décadas. En 2019, Juan Pablo publica el libro Dejad que los niños vengan a mí, expone una serie de casos de abuso sexual eh, denigrantes, vergonzosos, sumamente dolorosos. Un año después, en marzo de 2020, la Corte Constitucional falla a favor de Juan una sentencia, la que la ha mencionado ya, la T-091, ordenando a la Arquidiócesis de Medellín entregar información sobre 43 sacerdotes denunciados por abuso sexual. Un año después, en abril, la Arquidiócesis de Medellín cumple parcialmente la orden de la Corte entregando información limitada, mientras niega la existencia de una red de pederastía. En el 2021, un año después, Barrientos publica Este es el Cordero de Dios, también denunciando abusos de 38 sacerdotes en Villavicencio, un caso del que él ha hablado y expuesto ya muchas veces. Un año después, en junio, la Corte Constitucional emite la sentencia, la SU 191, unificando jurisprudencia y ordenando nuevamente a la Iglesia entregar información sobre 915 sacerdotes solicitados por Juan Pablo. Un año después, en agosto de 2022, la Arquidiócesis de Medellín entrega datos incompletos sobre 36 de los 915 sacerdotes, lo que lleva a Juan Pablo a presentar un incidente de desacato contra Monseñor Ricardo Tobón, uno de los más conspicuos eh, encubridores de sacerdotes abusadores en Medellín. En el 2023, en noviembre, Juan Pablo recibe el premio a la libertad de prensa de Reporteros Sin Fronteras por su trabajo investigativo. A pesar de amenazas, a pesar de campañas de desprestigio, Juan obtiene este premio, que es uno de los más importantes que se entrega en el mundo, y es la primera vez que un periodista latinoamericano, por supuesto colombiano, obtiene esta distinción que nosotros celebramos en Casa Macondo porque la entendemos nuestra. En el 2025, en mayo, ocurre el fallo de la Corte Constitucional. De manera que, si uno ve, Juan, en tu trabajo es consistencia y coherencia. Y tengo que decir que yo en lo personal te quiero y te admiro mucho, y en Casa Macondo nos sentimos muy orgullosos de que todo este trabajo, todo este esfuerzo lo lleve una persona a la que consideramos un compañero de oficio y un hermano de la vida. No sé si quieres agregar algo más, pero invitar sí a nuestros lectores, a nuestros usuarios de Casa Macondo, a que visiten eh, nuestro portal de información, donde además de otras cosas, pues están todo el historial de este trabajo hecho por Juan Pablo Barrientos. Sí, mi hermano, muchísimas gracias, José. Pues la investigación la hicimos Miguel Ángel y yo, Miguel Ángel Stupiñán, pero obviamente todo el equipo de Casa Macondo pues ha estado ahí. Esto sería imposible sin ustedes, ¿no? Esas historias que están ahí, que encuentran en esa pestañita en casamacondo.com, que dice el archivo secreto, esas historias se leen mejor porque pues tengo a un editor como vos, como Catalina, como Christopher, como Santiago, como Pacho, como Ricardo, Leo haciendo pues sus ilustraciones, Diana Pachón, Ricardo Mendivil poniendo todo esto en audio y en video. Es decir, no es un trabajo solo de dos periodistas, sino que aquí pues hay todo un equipo que me está siempre acompañando muy generosamente, y a quienes pues tengo que siempre agradecerles, ¿no? Que me llevan pues como ahí de la mano, que no me dejan desfallecer, que también en los momentos duros y difíciles están ahí como para animarme, para levantarme, para decirme, bueno, hermano, vamos. Sin duda pues han sido 7 años fascinantes, maravillosos, pero esos años fascinantes y maravillosos lo han sido pues gracias a ustedes. Vos especialmente en los últimos años, José, pues ha sido increíble y te agradezco toda tu generosidad. Y no, pues invitar a la gente a que nos apoye. Pues Casa Macondo vive de lo que nosotros hacemos como periodistas, donando nuestro tiempo. Nosotros no tenemos recursos económicos, estamos tocando puertas por todos lados, pues llevamos apenas 2 años, pero pues quiero apelar como a la generosidad de ustedes, porque además, José, los curas
y los señores obispos han dicho que yo me he enriquecido por cuenta de estas te iba a investigaciones. decir eso, cuando en realidad el trabajo es con las uñas, ya lo describíamos hace un rato, vos solo, sentado en escritorios que van y vienen, frente a una playa de juristas, todos encorbatados, con sueldos enormes, en realidad eh, la gente se imagina cosas, pero nosotros en Casa Macondo ni tenemos sueldo, todos tenemos actividades profesionales a la par para financiar el esfuerzo periodístico que hacemos en Casa Macondo. Nosotros no tenemos contratos debajo de la mesa, no hay nadie apoyándonos, no hay ONGs internacionales de la maldad anticristiana poniéndole dinero a Juan o girando platas a Casa Macondo. Aquí, por el contrario, trabajamos con mucha mística, por supuesto, con mucha alegría, con mucha generosidad, pero sin recibir dineros de nadie. Y está bien que Y lo digamos. sí, Yo he visto la precariedad con la que a veces te toca, Juan, eh, por ejemplo, eh, imprimir cosas que están vinculadas a esta investigación y a veces nos vemos en ascuas para imprimir cosas, es decir, para solamente pagar la impresión de ciertas cosas. Pero nada, eso lo que hace es como reafirmarnos en el convencimiento del oficio, ¿no, Juan? sí, y pues no solo imprimir cosas, o sea, yo también estoy en estos momentos, digamos que bien, respirando, como que tranquilo, pues gracias también a todos ustedes, pues al equipo de Casa Macondo que me ha levantado y que económicamente incluso me ha ayudado, o sea, ustedes me ha tocado llamarlos y ayudarme con el mercado o ayudarme con los servicios que literalmente, pero claro, los curas han vendido esta idea de que yo me he enriquecido de cuenta de las víctimas y de contar estas historias, nada más alejado de la realidad que eso, pero bueno. Pero entonces apelamos pues a ustedes, a quienes nos ven, a nuestra audiencia. Esto no se hace solo, esto lo hacen pues periodistas que como nosotros pues tenemos que vivir, así que apóyenos, ahí si ustedes van a casamacondo.co, donde dice apóyenos, vayan allá y cualquier cosa es cariño. Y si no lo pueden hacer, perfecto, compartan nuestras historias, muévalas en su WhatsApp, ya recomiende Casa Macondo, que eso también es muy importante para nosotros, es muy importante. Y pues no, gracias José. De nuevo extiendo pues mi agradecimiento a todo el equipo de Casa Macondo. Este video, por ejemplo, luego pasa por Catalina, luego pasa por Ricardo, que lo tiene que editar, luego pasa por Leo, que tiene que hacer el arte, luego pasa por Pacho, que lo pone en redes sociales, pero antes de eso Christopher da el visto bueno. Dice que es una cadena de un montón de personajes maravillosos que están pendientes de esto. O sea, esto no es solo un trabajo de Miguel Ángel y yo, esto es un trabajo de muchísima gente que está ahí detrás empujando para que se conozcan estos archivos secretos, para que se conozca la verdad frente a lo que ha sido la pederastia, el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica en Colombia. Ojalá, José, en un futuro muy cercano, una vez salgamos de esto, que yo creo que esto uno no va a salir nunca, pero en algún momento tenemos que hacer esta misma investigación con escuelas y colegios, De con otras acuerdo. religiones, con los evangélicos, con los Boy Scouts, con las escuelas deportivas en Colombia que tienen bajo su cuidado niñas, niñas y adolescentes. Lo importante es que ya con esas 3 sentencias, al menos con esta última sentencia, tenemos con qué abrir puertas en todos esos lugares. Y lo vamos a hacer. Ojalá, repito, en un futuro muy cercano podamos contar con recursos económicos para atraer más periodistas que se dediquen de lleno a esto, porque el tema del abuso sexual de menores en Colombia es una plaga, es un fenómeno, y no creo, yo creo que no solo en Colombia, es en todo el mundo, del cual tenemos que estar hablando todo el tiempo, porque un niño, una niña abusada es una vida que es torturada y una vida que a futuro puede ser destruida, es una vida o una persona que va a estar pensando en quitarse la vida, es una vida de una persona que no va a ser feliz. Muy pocos logran sobreponerse de un abuso sexual. Entonces yo creo que de esto tenemos que hablar todo el día, a todas horas en los medios de comunicación, tal como deberíamos estar hablando del genocidio y de la masacre en Gaza, ¿ya? Eso hay que hablar todos los días, aquello de lo que no está bien, aquello que está acabando con vidas, que está destruyendo vidas, yo creo que tenemos que ponerlo sobre la mesa, sobre los medios de comunicación, así se convierta en algo repetitivo, porque pues entonces hay directores de medios que dicen, no, no hablemos de eso porque eso nos quita audiencia, nos quita oyentes, qué pereza estar hablando de lo mismo todos los días. Yo creo que aquello que atente contra la vida de los seres humanos es algo que debemos poner en nuestras agendas periodísticas siempre, a toda hora. Yo creo que la vida va primero
y sobre todo cuando hablamos de la vida de niños, niñas y adolescentes? Esa sí que va primero. Yo recuerdo a un editor en uno de los periódicos por los que yo pasé, uno de los primeros, decir que nosotros teníamos que ofertar una serie de contenidos periodísticos para que la persona, en aquella época este gesto tenía sentido, hoy es un gesto arcaico, cuando la persona abría el periódico en el desayuno, no se le fuera a cortar la leche del café. Es decir, había que proponer una serie de contenidos proactivos, positivos, como si el periodismo fuera eso, vender historias bonitas que alegren el corazón. El periodismo lo que cuenta es el entorno, y los entornos a veces son también estas cosas. Me quisiera detener ahí en eso, y es que nosotros en Casa Macondo no estamos aplicando una lógica de desprestigio contra la Iglesia Católica o una lógica especial en contra de la Iglesia Católica que una lógica periodística no extendamos al conjunto de nuestras investigaciones. Es el mismo criterio de independencia y de apego a los hechos. Lo estamos haciendo actualmente con Monopolítica, es un especial del que ya hablaremos, Juan, en otra ocasión. Un ejercicio de muchos meses de investigación, otra investigación liderada por vos a través de recursos jurídicos para establecer las propiedades de los presidentes, ex vicepresidentes de la República, para establecer también que el poder, la conjunción de intereses, a veces lleva a que estas personas pues sean ostensiblemente ricas, iba a decir vergonzosamente ricas, pero bueno, eso ya lo establecerán los lectores al leer estas investigaciones, pero es el mismo criterio periodístico, es un esfuerzo periodístico que es el mismo para todos los casos. Juan no solamente investiga sobre la pedraste, Casa Macondo está llena de investigaciones de muy diversa naturaleza en la que lo que está en entredicho o se cuestiona es el ejercicio del poder, y un poder que muchas veces es abusivo, y abusivo con los más débiles, en este caso contra los niños, las niñas y los adolescentes. Juan, un abrazo. No, José, Muchas mira, gracias. y quiero cerrar con algo. En este día leía un trino de Almudena Ariza. Almudena Ariza es una periodista española que está cubriendo pues, la guerra en la Franja de Gaza, pero tengo entendido que está en Israel. Entonces, han criticado mucho porque ella desde Israel pues, está denunciando el genocidio, lo que está ocurriendo en Gaza. Entonces, le han dicho, usted se convirtió en activista, y puso un trino que yo pues también quiero acomodarlo a lo que estamos haciendo aquí en Casa Macondo. Ella dice, yo no puedo ser neutral ante la masacre de civiles. Ningún periodista honesto debería hacerlo. Eso no es activismo, es ética profesional. Informar sobre crímenes y sufrimiento civil es una obligación, no una opción. Y eso es precisamente lo que debe hacer un periodista de servicio público. Entonces yo voy a cambiar un poquito el trino de Almudena para decir que yo no puedo ser neutral ante el abuso sexual de menores. Ningún periodista honesto debería hacerlo. Eso no es activismo, es ética profesional. Informar sobre crímenes y sufrimiento civil es una obligación, no una opción. Y eso es precisamente lo que debe hacer un periodista de servicio público. Y yo estoy absolutamente convencido, y esa es mi definición de periodismo. El periodismo es un servicio público. Punto. El que no lo entienda así, que se vaya para otro lado, porque es lo único que es el periodismo. Es un servicio público, o es lo que debería ser, lo que pretendemos con el periodismo, ¿ya? Que sea un servicio público. Entonces, cierro pues como con estas palabras de Almudena que yo creo que se acomodan perfectamente a lo que estamos haciendo aquí en Casa Macondo con la denuncia de los abusos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Juan, muchas gracias, mi hermano. Un saludo para todos los que nos ven ahora en nuestro canal de YouTube. La invitación para que vayan a Casa Macondo. La mejor forma de apoyarnos es leer nuestros contenidos, compartir nuestros contenidos, y si alguno quiere hacerlo, ir a nuestra Baki para apoyar el esfuerzo periodístico que nosotros hacemos, tan jodidamente convencidos de lo que hacemos. Juan, un abrazo y nuevamente muchas gracias, y nos vemos en otros Somos Historias. Gracias, querido José. Un abrazo. Chao. Chao.